¿Alguna vez te has sentido humillado, despreciado, ignorado o rechazado? ¿Has pasado por situaciones en las que te preguntaste, Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Y si te dijera que esas humillaciones que has sufrido no son un castigo, sino una herramienta poderosa en las manos de Dios para transformarte y llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual y personal? Muchos creen que cuando sufren humillaciones, Dios los ha abandonado. Pero en realidad puede ser todo lo contrario. A lo largo de la historia, Dios ha usado la humillación como un proceso de refinamiento, una prueba de fe y, sobre todo, una preparación para algo mucho más grande. A veces es en el momento de mayor humillación que Dios está trabajando en lo oculto para darte la mayor exaltación. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron humillados antes de ser levantados. José fue vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. David fue menospreciado por su propia familia antes de convertirse en rey. Incluso Jesús fue ridiculizado, golpeado y crucificado antes de ser glorificado. ¿Qué tal si hoy estás pasando por una humillación que en realidad es el primer paso hacia tu victoria? Y si lo que hoy parece una derrota es solo la preparación para la gloria que Dios tiene reservada para ti. En este video te revelaré los secretos ocultos en la palabra de Dios sobre cómo Él usa las humillaciones para moldear, fortalecer y levantar a sus hijos. Voy a mostrarte cómo puedes transformar el dolor de la humillación en el trampolín para la bendición. Pero quiero que hagas algo antes de que empecemos. Escribe en los comentarios la frase, Dios me está preparando para algo grande. Al hacerlo, estarás declarando con fe que lo que estás viviendo ahora no es tu final, sino tu entrenamiento para lo que viene. También dale me gusta a este video para que el mensaje de Dios pueda llegar a más personas que hoy están sufriendo, en silencio y necesitan escuchar esta palabra de esperanza. YouTube solo muestra estos videos a quienes más los necesitan si tú interactúas con ellos. Así que con solo dar un me gusta, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios. Y antes de empezar con el estudio, quiero recordarte algo. La penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que te hará entender por qué estás pasando por esta humillación y cómo Dios quiere usarte a través de ella. Así que quédate hasta el final, porque algo muy poderoso será revelado. Ahora sí, vamos a descubrir juntos cómo Dios usa la humillación para llevarte al propósito que Él tiene para tu vida. José, de la humillación a la gloria. La historia de José es una de las más impactantes de la Biblia porque nos muestra que la humillación no es el final, sino el comienzo de un proceso divino. José era el hijo amado de Jacob, el preferido, el que tenía un destino especial. Dios le dio sueños proféticos donde él veía su futuro de grandeza, pero lo que vino después parecía todo lo contrario a lo que Dios le había mostrado. José compartió sus sueños con sus hermanos, pero en lugar de alegrarse, sintieron envidia y lo odiaron aún más. No soportaban la idea de que José pudiera ser más grande que ellos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has compartido un sueño, un proyecto, una visión con alguien y en lugar de apoyo recibiste rechazo, burla o traición? Los hermanos de José no solo lo despreciaron, decidieron destruirlo. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas. José pasó de ser el hijo privilegiado a ser un esclavo sin derechos, sin identidad, sin futuro aparente. Detente un momento y reflexiona. Dios le había dado un sueño de grandeza, pero en lugar de ascender, estaba descendiendo. ¿Cómo podía ser esto parte del plan de Dios? Aquí está una de las claves más importantes del mensaje de hoy. Dios muchas veces nos lleva primero hacia abajo antes de levantarnos hacia arriba. Él permite la humillación porque es parte de nuestra preparación.
José fue llevado a Egipto y vendido a la casa de Potifar. Allí, aun en su condición de esclavo, se mantuvo fiel a Dios. No permitió que la amargura o el resentimiento envenenaran su corazón. Y Dios lo bendijo, dándole gracia ante los ojos de Potifar, quien lo puso como administrador de toda su casa. Pero justo cuando parecía que las cosas iban a mejorar, llegó otra humillación aún mayor. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. José fue arrojado a la cárcel como un criminal. Detente y piensa en esto. José había hecho todo bien. Se había mantenido fiel a Dios. Había trabajado con excelencia, había rechazado la tentación, y aún así fue humillado y encarcelado injustamente. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has hecho lo correcto y en lugar de recibir recompensa, has recibido desprecio? ¿Has mantenido tu integridad solo para terminar siendo humillado? Escucha bien, Dios no ha terminado contigo. José no sabía que esa prisión era el lugar donde Dios lo estaba posicionando para su mayor ascenso. A veces, lo que parece ser nuestra peor desgracia es en realidad la puerta hacia nuestro destino. Dios siempre usa las humillaciones para prepararte para la gloria. José interpretó los sueños de los prisioneros en la cárcel. Fue olvidado allí durante años. Pero Dios no lo olvidó. En el momento perfecto, cuando Egipto necesitaba un hombre con discernimiento divino, Dios hizo que el faraón tuviera un sueño que nadie podía interpretar. Y entonces, de la cárcel, José fue llevado al palacio. En un solo día pasó de ser un prisionero a ser el gobernador de Egipto. Mira la fidelidad de Dios. El mismo José que fue traicionado, humillado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fue exaltado por Dios y colocado en el lugar de autoridad más alto después del faraón. Dios no solo restauró su dignidad, sino que lo puso en una posición aún más alta que la que alguna vez soñó. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que hoy parece ser tu mayor humillación, mañana será tu testimonio de gloria. Si estás pasando por un momento difícil, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. La humillación que enfrentas ahora puede ser la herramienta que Dios está usando para moldearte, prepararte y llevarte a un nivel más alto del que alguna vez imaginaste. Pero hay una condición. Tienes que permanecer fiel. Si José hubiera renunciado en la cárcel, jamás habría llegado al palacio. Si hubiera dejado que la amargura llenara su corazón, jamás habría podido interpretar los sueños que lo llevaron a la cima. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soportar la prueba para recibir la gloria que Dios tiene preparada para ti? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, declara en los comentarios: Dios me está preparando para algo grande. Al hacerlo, estarás declarando con fe que este proceso no es tu final, sino el comienzo de algo poderoso. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para que entiendas por qué estás pasando por esta humillación y cómo Dios quiere usarte a través de ella. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Moisés, humillado antes de ser usado por Dios. Moisés es otro ejemplo poderoso de cómo Dios usa la humillación como parte del proceso para levantar a sus escogidos. Dios tenía un propósito increíble para la vida de Moisés: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero antes de poder usarlo, tuvo que pasar por un largo proceso de humillación. Moisés nació en un tiempo en el que Faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos varones. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la lucha y el peligro.
Sin embargo, Dios lo protegió y permitió que fuera adoptado por la hija del faraón, creciendo en el palacio con toda la educación, el poder y los privilegios de un príncipe egipcio. Pero aquí viene la gran lección. Moisés se sentía llamado a ser el libertador de su pueblo, pero intentó hacerlo con sus propias fuerzas y en su propio tiempo. Un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo y, lleno de ira, mató al egipcio. Pensó que los israelitas lo verían como un héroe, pero en lugar de eso, fue rechazado y traicionado por su propio pueblo. Éxodo 2:14. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Las palabras de su propio pueblo lo hirieron profundamente. Moisés tuvo que huir de Egipto, dejando atrás su vida de comodidad, su posición de autoridad y todo lo que conocía. Pasó de ser un príncipe a ser un fugitivo en el desierto. Imagina cómo se sintió Moisés. Había crecido creyendo que era especial, que tenía un destino grandioso, pero ahora estaba solo, en tierra extraña, pastoreando ovejas en el anonimato. ¿Alguna vez te has sentido así, como si el sueño que Dios te había dado se hubiera desvanecido? Dios usa la humillación para matar el orgullo y enseñarnos dependencia total en Él. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Dios lo estaba despojando de su autosuficiencia. Moisés tuvo que ser humillado para entender que la obra de Dios no se hace con las fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios lo preparó en el silencio, en la soledad, en la humillación del desierto. Y cuando el tiempo llegó, lo llamó de una manera gloriosa y lo envió a liberar a su pueblo. Atención, Dios no llama a los arrogantes, Dios no usa a los que confían en su propia fuerza. Dios usa a los quebrantados, a los humildes, a los que han sido procesados por el fuego de la humillación. La primera vez que Moisés intentó liberar a su pueblo, lo hizo con su fuerza y fracasó. La segunda vez, lo hizo en el poder de Dios y triunfó. Si hoy estás pasando por un desierto, si sientes que Dios te ha dejado en el anonimato, si has sido humillado, traicionado o rechazado, no desesperes. Dios está usándolo para moldearte, para enseñarte humildad, para hacerte depender completamente de Él. Cuando Dios termine su obra en ti, te llamará y te levantará de una manera que sorprenderá a todos. Moisés pasó de ser un príncipe arrogante a un hombre humilde, dependiente de Dios. Y cuando estuvo listo, Dios lo usó para hacer milagros, abrir el Mar Rojo y liberar a una nación entera. Y ahora escucha bien, lo mismo que Dios hizo con Moisés, puede estar haciendo contigo ahora. Si hoy estás en un momento de humillación, es porque Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Escribe en los comentarios: Dios me está preparando en el desierto. Decláralo con fe, porque lo que hoy parece una humillación, mañana será el testimonio que glorificará a Dios en tu vida. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender por qué estás en este proceso y cómo Dios quiere usarte a través de él. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Ana, la mujer humillada que Dios exaltó. Si alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones, si has sentido que otros prosperan mientras tú sigues esperando, si has sido humillado y despreciado por algo que no está en tu control, entonces la historia de Ana es para ti. Ana era una mujer estéril, en una época donde no poder tener hijos era visto como una vergüenza, una humillación pública. Su esposo, Elcaná, tenía otra esposa llamada Penina, quien tenía hijos y se burlaba cruelmente de Ana. 1 Samuel 1:6-7. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Puedes imaginar el dolor de Ana? Cada día escuchaba las burlas de Penina, cada día sentía el peso de la humillación. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has visto a otros recibir lo que tú has estado pidiendo a Dios por años? ¿Has sentido que Dios bendice a los demás, pero a ti te mantiene en la espera? La historia de Ana nos enseña que Dios usa la humillación para provocar una oración desesperada que cambia el rumbo de nuestra vida. Aquí está el secreto. El dolor llevó a Ana a orar de una manera que nunca antes lo había hecho. Primero Samuel 1:10-11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana pasó de orar con simpleza a orar con desesperación. Pasó de pedir un hijo para ella a pedir un hijo para Dios. Aquí está el punto clave. Dios no le había dado un hijo antes porque su petición no estaba alineada con su propósito. Pero cuando Ana oró de la manera correcta, cuando su corazón estuvo completamente rendido, cuando la humillación la llevó a un nivel más profundo de dependencia en Dios, entonces llegó su milagro. 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Samuel no fue cualquier niño, fue el profeta que ungió a los primeros reyes de Israel, un instrumento poderoso de Dios. Escucha bien, Dios no solo le quitó la humillación a Ana, sino que hizo que su testimonio impactara la historia de toda una nación. Si estás siendo humillado en este momento, puede ser que Dios esté esperando que hagas una oración diferente. Puede ser que Dios esté usando tu sufrimiento para llevarte a una rendición total. Puede ser que lo que Dios quiere darte no es solo una bendición personal, sino algo que impactará muchas vidas. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Ana fue humillada, pero Dios la exaltó y la convirtió en la madre de un profeta. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a transformar tu dolor en una oración desesperada? Si este mensaje ha tocado y tu corazón, declara en los comentarios: Dios me dará a mi Samuel. Al hacerlo, estarás declarando con fe que tu proceso de humillación no es el final, sino el comienzo de una gran victoria. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Job. La humillación que probó su fe y lo llevó a una doble bendición. Si alguna vez has sentido que todo en tu vida se desmorona, que has sido despojado de lo que más amas, que la adversidad te ha golpeado sin piedad y que incluso aquellos en quienes confiabas te han dado la espalda, entonces la historia de Job es un espejo de tu dolor. Job no era un hombre cualquiera. Era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia nos dice que era el hombre más rico del Oriente, un modelo de bendición y prosperidad. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: familia, salud, riquezas, respeto y una relación fuerte con Dios. Pero entonces, en un solo día, lo perdió todo. Job 1:13-19. Un día, cuando sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino, en casa de su hermano mayor, un mensajero llegó a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y los asnos paciendo cerca de ellos, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. A tus siervos los mataron a filo de espada, y solo yo escapé para darte la noticia. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero con una noticia peor.
Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos, consumiéndolos por completo. Y mientras aún estaba procesando la tragedia, otro mensajero trajo una noticia desgarradora. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano mayor, cuando un viento fuerte vino del desierto y azotó la casa. Se derrumbó y murieron todos. Imagina este momento. Job, en cuestión de horas, pasó de ser el hombre más bendecido a ser el hombre más golpeado por la tragedia. Perdió sus posesiones, perdió a sus empleados, pero lo peor de todo, perdió a sus hijos. Detente un momento y ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías si en un solo día perdieras a tus seres más queridos? ¿Cómo te sentirías si lo que construiste con tanto esfuerzo se destruyera ante tus ojos? Cualquiera hubiera maldecido a Dios. Cualquiera hubiera gritado de desesperación, cualquiera hubiera pensado que Dios lo había abandonado. Pero la Biblia dice algo impresionante. Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué fe inquebrantable, qué corazón rendido a Dios en medio de la humillación más profunda. Pero la prueba de Job no terminó ahí. Job 2, 7, 8. Satanás hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y Job, sentado en ceniza, tomó un tiesto para rascarse. Ahora no solo había perdido todo, sino que su cuerpo estaba enfermo, cubierto de llagas y sumido en un dolor insoportable. Job 2:9. Entonces su esposa le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Incluso su propia esposa lo abandonó. Los mismos que antes lo respetaban, ahora lo miraban con desprecio. Aquí está una de las grandes verdades espirituales. Cuando Dios permite la humillación, es porque Él confía en que resistirás la prueba. El enemigo pensó que Job renunciaría, que su fe se quebraría, pero Job se mantuvo firme. La humillación no es el final, es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo en tu vida. Pero aquí viene lo más poderoso. Job 42:10. Y restauró Jehová la condición de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Cada lágrima que derramó, Dios la convirtió en bendición multiplicada. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios permitió la prueba porque sabía que Job no se rendiría, y al final lo exaltó de una manera que nadie esperaba. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Dios permite la humillación para probar nuestra fe. Si nuestra fe solo es fuerte en los tiempos buenos, entonces no es una fe genuina. La verdadera fe se prueba en el fuego de la aflicción. No podemos rendirnos en medio de la prueba. Si Job hubiera maldecido a Dios, si hubiera abandonado su fe, jamás habría visto su restauración. Dios honra a los que se mantienen firmes. La humillación precede la exaltación. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios nunca deja a sus hijos en la humillación para siempre. Si hoy estás en un proceso de pérdida, dolor o humillación, quiero que recuerdes esto. Dios ya tiene un plan de restauración para ti. Dios ya ha determinado tu victoria. La prueba no es tu final, es el camino hacia tu doble bendición. Declara en los comentarios: Dios restaurará mi vida al doble.
Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. David, humillado antes de ser rey. Si alguna vez has sentido que las personas te subestiman, que te ignoran, que te han dejado en el olvido mientras otros avanzan, entonces la historia de David es para ti. David no nació en un palacio ni en una familia influyente. Era solo un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, el menos importante, el que nadie consideraba digno de ser llamado a cosas grandes. 1 Samuel 16, 6, 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: «De cierto delante de Jehová está su ungido». Y Jehová respondió a Samuel: «No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, su propio padre ni siquiera pensó en llamarlo. Isaí presentó a todos sus hijos mayores, hombres fuertes, soldados de guerra, pero no llamó a David. Imagínate el nivel de desprecio. Su propio padre no creyó que él fuera digno de ser considerado. Fue ignorado, menospreciado, humillado. Pero Dios no escoge como los hombres escogen. Dios no busca títulos, posiciones, riqueza o poder humano. Dios busca corazones dispuestos. Corazones fieles. Aquí está la gran enseñanza. Dios usa la humillación para entrenarnos en secreto antes de exaltarnos en público. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor de ovejas. Dios lo escogió, lo llamó y lo ungió, pero no lo puso en el trono de inmediato. 1 Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero ¿qué pasó después de ser ungido? En lugar de recibir una corona, volvió al campo a cuidar ovejas. ¡Qué lección poderosa! A veces Dios te llama, te unge, te da un propósito, pero no te pone en la posición de inmediato. Antes de la exaltación, viene el proceso, y el proceso de David fue largo y lleno de humillaciones. Primera humillación. Su familia no lo valoraba. David vivía en el anonimato, nadie lo reconocía. Su propio padre y sus hermanos no lo veían como alguien digno de grandeza. Segunda humillación. Goliat y los filisteos. Cuando David llegó al campamento de guerra y vio a Goliat desafiar al pueblo de Dios, él fue el único que tuvo fe para enfrentarlo. En Samuel 17, 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: «¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». Incluso cuando quiso hacer algo grande, fue ridiculizado. Su hermano lo menospreció, lo humilló y le dijo que no tenía nada que hacer ahí. Pero Dios había entrenado a David en secreto. 1 Samuel 17, 37. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Los momentos de humillación fueron en realidad su entrenamiento secreto. Las batallas que enfrentó en el anonimato lo prepararon para su victoria pública. Tercera humillación. Saúl lo persiguió por años. Después de derrotar a Goliat, Saúl, el rey de Israel, comenzó a odiar a David. En lugar de recompensarlo, lo persiguió, lo quiso matar, lo forzó a vivir como un fugitivo. 1 Samuel 18, 8, 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: «A David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino». Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David.
¿Has sentido que cuando empiezas a prosperar, la gente te ataca más? ¿Has sentido que cuando Dios empieza a moverte hacia tu propósito, el enemigo usa personas para tratar de derribarte? David vivió años de persecución, traición y humillación, pero en todo momento se mantuvo fiel a Dios. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios nunca abandona a los que han sido humillados. Si hoy te sientes como David, despreciado, ignorado, atacado, no pierdas la fe. La humillación es solo una señal de que Dios te está preparando para algo más grande. Antes del trono viene la cueva. Antes de la gloria viene el proceso. El final de la historia de David es glorioso. Después de años de persecución, después de años de humillación, Dios lo llevó al trono. 2 Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El muchacho que nadie valoraba se convirtió en el rey más grande de la historia de Israel. Ahora escucha bien. Si hoy te sientes despreciado, Dios te está preparando. Si hoy sientes que la gente no cree en ti, Dios ya ha visto tu corazón. Si hoy estás en el campo, en el anonimato, Dios está afinando tus habilidades. Declara en los comentarios: Dios me está preparando en secreto. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Jesús, humillado antes de ser glorificado, si alguna vez has sentido que has sido malinterpretado, traicionado por personas en quienes confiabas, rechazado por aquellos a quienes amabas, despreciado sin razón y humillado injustamente, entonces la historia de Jesús te hablará directamente al corazón. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes, dejó su gloria para venir al mundo como un hombre común. Él no nació en un palacio, no vivió en la riqueza, no vino rodeado de esplendor. Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Desde el mismo momento de su nacimiento, Jesús fue rechazado. No hubo lugar para él en la posada, y tuvo que nacer en un establo. Desde niño, Herodes quiso matarlo, y su familia tuvo que huir a Egipto. Vivió una vida sencilla, sin riquezas, sin reconocimiento, sin privilegios. Aquí está una de las mayores lecciones de la vida de Jesús. Antes de la gloria viene la humillación. Antes de la exaltación viene el rechazo. Antes de la resurrección viene la cruz. Jesús fue rechazado por su propia gente. Jesús no solo fue rechazado por los líderes religiosos, sino también por aquellos que lo conocían desde niño. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Los que lo vieron crecer no pudieron creer que Dios lo había escogido para algo tan grande. ¿Te ha pasado que las personas que te conocen de toda la vida no creen en tu llamado? ¿Has sentido el dolor de ser subestimado por tu propia familia? Jesús lo experimentó en carne propia. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A veces, el rechazo es una señal de que Dios te ha escogido para algo más grande. Los que no te aceptan hoy verán la gloria de Dios manifestarse en ti. Jesús fue traicionado por alguien cercano. Uno de los dolores más profundos de la humillación es la traición. Jesús no fue traicionado por un enemigo, sino por uno de sus propios discípulos, alguien en quien confió, alguien que caminó con él. Mateo 26, 14, 15.
Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Jesús fue vendido como un esclavo por el precio más bajo. Fue traicionado por alguien a quien él mismo había amado y llamado. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez alguien en quien confiabas te traicionó? ¿Alguna vez alguien cercano te vendió por su propio beneficio? Jesús sabe lo que sientes. Él pasó por la traición y la humillación antes de ser glorificado. Jesús fue humillado y ridiculizado. Jesús, el Hijo de Dios, fue tratado como el peor de los criminales. Fue arrestado, escupido, golpeado, burlado, despreciado por aquellos que lo aclamaban días antes. Mateo 27, 28, 30. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El Salvador del mundo fue ridiculizado. Aquel que tenía el poder de destruir a sus enemigos decidió soportar la humillación por amor. ¿Te has sentido humillado? ¿Has sido blanco de burlas? ¿Han hablado mal de ti sin razón? ¿Te han expuesto públicamente para avergonzarte? Jesús lo vivió todo. Él no solo conoce tu dolor, sino que lo experimentó en carne propia. Jesús fue crucificado. Como un criminal, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jesús fue condenado injustamente, fue clavado en una cruz entre ladrones, fue despojado de su ropa, expuesto y avergonzado, pero aquí está la gran enseñanza. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó la humillación porque sabía que la gloria venía después. Jesús fue quebrantado para que tú pudieras ser restaurado. Jesús fue humillado para que tú pudieras ser exaltado. Jesús fue exaltado sobre todo nombre. Después de la cruz vino la resurrección. Después de la humillación vino la gloria. Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios nunca deja a sus hijos en la humillación para siempre. Si hoy estás sufriendo, si te han rechazado, si te han traicionado, si has sido humillado, recuerda que Jesús pasó por lo mismo. Y así como Él fue exaltado después de su sufrimiento, tú también lo serás. Declara en los comentarios: después de mi prueba vendrá mi gloria. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Pablo, humillado para ser un instrumento de Dios. Si alguna vez has sentido que tu pasado te persigue, que las personas no pueden ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida, que te han despreciado y señalado por errores del pasado, entonces la historia del apóstol Pablo te hablará profundamente. Pablo no siempre fue un hombre de Dios. Antes de su conversión, su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo celoso que perseguía, encarcelaba y mataba a los cristianos. Hechos 9:1-2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo era un perseguidor despiadado. Creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que Dios estaba con él, pero en realidad estaba peleando contra Dios mismo. ¿Has estado alguna vez en un camino equivocado sin darte cuenta? ¿Has creído que estabas haciendo lo correcto, pero estabas luchando contra Dios sin saberlo? Pero entonces Dios intervino en su vida de una manera dramática. Hechos 9:3-5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En un solo momento su vida cambió para siempre. La luz de Dios lo derribó, lo dejó ciego y lo humilló. Aquí está una gran enseñanza. Dios muchas veces nos humilla para abrirnos los ojos. A veces tiene que derribarnos para que dejemos de luchar contra Él. La humillación de Pablo fue el comienzo de su propósito. Pablo fue rechazado por los cristianos. Dios transformó a Pablo en un hombre nuevo, pero su pasado no desapareció de la mente de las personas. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Los cristianos no confiaban en él. Pensaban que su conversión era una trampa. Lo veían como un asesino, no como un hombre cambiado por Dios. ¿Te ha pasado que las personas no creen en tu cambio? ¿Te han juzgado por lo que fuiste y no por lo que Dios está haciendo en ti ahora? Aquí está la gran lección. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no ve tu pasado, ve tu futuro. Dios no te juzga por lo que hiciste, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. Pablo tuvo que soportar la humillación de ser rechazado por los mismos a quienes Dios lo había llamado a servir. Pablo fue perseguido y azotado por predicar el Evangelio. Cuando Pablo comenzó su ministerio, no fue recibido con aplausos. Fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado públicamente, fue insultado y ridiculizado. 2 Corintios 11:23-27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Pablo sufrió más que cualquier otro discípulo, pero nunca se rindió, porque entendía que su humillación tenía un propósito, porque sabía que cada golpe era parte de su llamado, porque comprendió que su sufrimiento no era en vano. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El sufrimiento por Cristo no es una maldición, es un privilegio. Pablo aprendió a gloriarse en su debilidad. Dios le permitió a Pablo experimentar una humillación personal aún mayor. 2 Corintios 12:7-9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Dios no le quitó su debilidad. Dios no le quitó su sufrimiento. Dios le dijo que su gracia era suficiente. Aquí está el secreto. Dios usa nuestra debilidad para que su gloria se manifieste. Dios permite la humillación para que su poder se perfeccione en nosotros. Dios nos enseña a depender completamente de Él. Cuando te sientas débil, recuerda que es ahí donde Dios se hace fuerte en ti. Cuando te sientas humillado, recuerda que Dios te está preparando para algo más grande. Declara en los comentarios: «Dios me fortalece en mi debilidad». Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. José de Arimatea, de la humillación a la honra en el momento clave. Si alguna vez has sentido que tu fe te ha llevado a momentos incómodos, que has tenido que tomar decisiones difíciles cuando todos te observaban, o que temes que tu testimonio te haga perder la aprobación de los demás, entonces la historia de José de Arimatea te enseñará una lección poderosa. José de Arimatea era un hombre rico, influyente, miembro del Sanedrín, el consejo de líderes judíos. Era un hombre poderoso en su tiempo, pero también era discípulo secreto de Jesús. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, y entonces fue y se llevó el cuerpo. Este hombre tenía mucho que perder. Podía haber permanecido en silencio y no arriesgar su reputación. Podía haber protegido su estatus social y su influencia política. Pero en el momento en que Jesús más lo necesitaba, él tomó una decisión valiente, pidió el cuerpo de Jesús y le dio una sepultura digna. Se expuso públicamente como un seguidor de Cristo. Arriesgó su posición y enfrentó la humillación. Aquí hay una gran enseñanza. Dios permite momentos en los que nuestra fe será probada ante los demás. Hay momentos en los que nos veremos obligados a escoger entre el mundo y Cristo. La humillación de confesar nuestra fe siempre trae una recompensa. José de Arimatea renunció a su comodidad para honrar a Jesús. José tenía una tumba nueva, preparada para sí mismo, un sepulcro cavado en la roca, un lugar digno de alguien de su estatus, pero en el momento de mayor necesidad decidió dárselo a Jesús. Mateo 27, 59, 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José renunció a su tumba personal para honrar al Maestro. Renunció a su estatus para identificarse con Cristo en su humillación. Y aquí está la ironía divina. Él pensó que estaba dando una tumba a Jesús para siempre, pero Jesús solo la necesitó por 3 días. Él pensó que estaba enterrando a un hombre muerto, pero en realidad estaba preparando el escenario para la resurrección. Su acción, que parecía una humillación, se convirtió en parte de la mayor victoria de la historia. La humillación de identificarse con Cristo trae gloria muchas veces. Tenemos miedo de hablar de nuestra fe. Tememos el rechazo. Tememos la burla. Tememos perder oportunidades. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero Dios honra a los que lo honran. La humillación por Cristo nunca es en vano. José de Arimatea pudo haber vivido toda su vida en la comodidad y el anonimato,
pero eligió la humillación de identificarse con Jesús en su muerte, y hoy su nombre está escrito en la historia eterna de la Biblia. Aplicación para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para honrar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser humillados por nuestra fe si es necesario? ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios? Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nunca tengas miedo de ser humillado por causa de Cristo, porque Dios honra a los que lo honran. Declara en los comentarios: honraré a Cristo sin miedo. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Pedro, de la humillación de la negación a la restauración divina, si alguna vez has sentido que has fallado a Dios, que lo has negado con tus acciones o palabras, que has cometido errores tan grandes que crees que Dios no puede restaurarte, entonces la historia de Pedro te traerá esperanza. Pedro no era un hombre cualquiera. Era el discípulo más impulsivo, el más valiente, el que siempre hablaba primero, el que estaba listo para defender a Jesús a toda costa. Mateo 16:18. Simón. Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro había recibido una de las declaraciones más grandes de Jesús. Jesús lo llamó roca y dijo que sobre él edificaría su iglesia. Parecía que Pedro estaba destinado a la grandeza, pero antes de la gloria vino la humillación. Pedro prometió nunca abandonar a Jesús y fracasó la noche antes de la crucifixión. Jesús advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían. Mateo 26:33-35. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba convencido de que jamás fallaría a Jesús. Prometió que estaría con él hasta la muerte, pero unas horas después su valentía se convirtió en miedo. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo siguió de lejos. No quería ser visto con él. Tenía miedo de ser arrestado. Empezó a dudar de su fe. Mateo 26:69-75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, el valiente, el líder de los discípulos, el que había prometido morir por Jesús, lo negó como si nunca lo hubiera conocido. Fue una de las humillaciones más grandes de su vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has fallado cuando pensaste que serías fuerte? ¿Has negado a Dios con tus acciones o palabras por miedo al rechazo?
Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La mirada de Jesús lo quebrantó. Pedro se dio cuenta de que había fallado al Maestro en el momento más crucial. Aquí está la gran enseñanza. Dios permite la humillación para quebrantar nuestro orgullo. A veces necesitamos fallar para darnos cuenta de que dependemos completamente de su gracia. Pedro tenía que aprender que su fuerza no venía de él mismo, sino de Dios. Pedro volvió a su vida anterior después de la muerte de Jesús. Pedro estaba destrozado, se sintió un fracaso, pensó que ya no tenía propósito, sintió que no era digno de seguir sirviendo a Dios. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro volvió a lo único que conocía, la pesca. Sintió que su tiempo como discípulo había terminado. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro? ¿Has sentido que fallaste tanto que ya no puedes volver a Dios? ¿Has pensado que no eres digno de ser usado por Él? Jesús restauró a Pedro, pero Jesús no había terminado con Pedro. Juan 21:15-17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús le dio la oportunidad de declarar su amor. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró completamente. Aquí está la clave. Dios no nos descarta por nuestros errores. Dios no nos humilla para destruirnos, sino para restaurarnos. La humillación de Pedro fue necesaria para que pudiera ser el líder que Dios quería que fuera. Después de este momento, Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El mismo Pedro que negó a Jesús predicó con poder, y miles fueron salvos. El mismo Pedro que huyó de la persecución estuvo dispuesto a morir por su fe. El mismo Pedro que se sintió un fracaso terminó siendo una de las piedras fundamentales de la iglesia. Si has caído, Dios no ha terminado contigo. Si has fallado, Dios puede restaurarte. Si te has sentido indigno, recuerda que Dios usa a los quebrantados para su gloria. Declara en los comentarios: Dios me restaurará como a Pedro. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Noé, humillado antes de ser vindicado por Dios. Si alguna vez has sentido que la gente se burla de tu fe, que obedecer a Dios te ha hecho parecer un loco ante los demás, que has seguido instrucciones divinas que nadie entiende, entonces la historia de Noé te traerá fortaleza y esperanza. Noé vivió en un tiempo donde la maldad en la humanidad había llegado a su punto máximo. La tierra estaba corrompida, la violencia dominaba y la gente había apartado su corazón de Dios. Génesis 6:5-6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El juicio de Dios estaba por venir. Pero en medio de la oscuridad había un hombre diferente, Noé. Génesis 6:8-9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí está la primera gran enseñanza.
No importa cuán corrupto sea el mundo a tu alrededor, puedes seguir caminando con Dios. No importa cuán oscuro sea el tiempo en que vives, Dios siempre tiene un remanente fiel. Ser justo en medio de la maldad tiene un precio, pero también una recompensa. Noé obedeció a Dios y fue ridiculizado. Dios le dio a Noé una tarea imposible y aparentemente absurda: construir un arca en un mundo donde nunca había llovido. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínate la escena. Dios le dice a un hombre que construya un barco enorme en tierra firme. Le dice que se prepare para una inundación sin precedentes. Le dice que meta a su familia y a los animales porque el juicio está por venir, y Noé obedece. Aunque no ve señales de lluvia, obedece. Aunque la gente lo llama loco, obedece. Hebreos 11:7. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Obedecer a Dios muchas veces significa ser humillado por el mundo. Noé fue blanco de burlas, desprecio y rechazo, pero siguió construyendo, siguió creyendo, siguió obedeciendo. La burla del mundo no detuvo a Noé. Gente se rió de él. Le dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Le dijeron que su fe era una locura. Le dijeron que estaba construyendo algo inútil. ¿Te ha pasado? ¿Has seguido una palabra de Dios y la gente se ha burlado de ti? ¿Has tomado decisiones basadas en fe y la gente no ha entendido? Segundas Pedro 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El mundo se burla de la fe, porque no puede ver lo que Dios está haciendo. Pero la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido. Segundas Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Dios vindicó a Noé, el día llegó. La primera gota cayó del cielo, y entonces la lluvia se desató, las aguas subieron, y la burla se convirtió en desesperación. Génesis 7:16. Y Jehová cerró la puerta del arca. Dios mismo selló la puerta. El tiempo de gracia había terminado. Lo que antes parecía una locura, ahora era la única salvación. Aquí está una gran enseñanza. Cuando Dios habla, aunque el mundo se burle, su palabra se cumplirá. El que hoy es ridiculizado por su fe, mañana será vindicado por Dios. La humillación de Noé terminó en honra y salvación. Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy vivimos en tiempos como los de Noé. La gente sigue burlándose de la fe, pero Dios honra a los que permanecen firmes. Aplicación para nuestra vida. ¿Estás construyendo algo por fe y la gente se burla de ti? ¿Has seguido la dirección de Dios y la gente no lo entiende? ¿Estás cansado de ser humillado por hacer lo correcto? Salmos 37, 5, 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios te vindicará. Dios honrará tu obediencia. Dios convertirá la burla en testimonio. Declara en los comentarios: seguiré construyendo mi arca en fe. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso.
No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. María Magdalena. De la humillación al privilegio de ser testigo de la resurrección. Si alguna vez has sentido que tu pasado te persigue, que la gente te juzga por lo que fuiste y no por lo que eres ahora en Dios, que has sido despreciado por la sociedad, entonces la historia de María Magdalena te traerá esperanza y restauración. María Magdalena no era una mujer común. Era una mujer con un pasado oscuro, una mujer marcada por la humillación, el rechazo y la opresión demoníaca. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. María Magdalena no solo era vista como una mujer pecadora, sino como una mujer atormentada. La sociedad la había condenado. Era una mujer sin esperanza, sin futuro, sin dignidad. Aquí está la primera gran enseñanza. La gente puede verte por tu pasado, pero Dios te ve por tu propósito. La sociedad puede rechazarte, pero Jesús siempre te recibe. El enemigo puede haber marcado tu historia, pero Dios tiene el poder de reescribirla. María Magdalena fue humillada por su pasado, pero Jesús la restauró cuando nadie le daba valor. Jesús la vio con ojos de amor. Cuando todos la miraban con desprecio, Jesús la miró con misericordia. Jesús no solo la liberó de sus demonios, sino que la restauró completamente, le devolvió su dignidad, le dio un nuevo propósito. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús entra en tu vida, no solo te limpia, sino que te hace completamente nuevo. María Magdalena pasó de ser humillada a seguir a Jesús. Después de su encuentro con Jesús, María Magdalena se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Lucas 8:3. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. La misma mujer que antes estaba poseída por demonios, ahora era una discípula de Jesús. De la vergüenza pasó a la honra. De la humillación pasó a caminar con el Maestro. Aquí está la gran enseñanza. Tu pasado no determina tu futuro en Dios. Lo que la gente piensa de ti no importa. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Si Jesús te ha perdonado y restaurado, nadie puede condenarte. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios te ha restaurado, no permitas que nadie te haga sentir indigno. María Magdalena fue la primera en ver al Jesús resucitado. María Magdalena no solo fue una discípula fiel, sino que Dios la escogió para ser la primera testigo de la resurrección de Cristo. Juan 20:11-16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que significa maestro. Jesús no se apareció primero a Pedro, no se apareció primero a Juan, se apareció primero a María Magdalena. Dios escogió a la mujer que antes fue humillada para darle el mensaje más glorioso de la historia. Juan 20:17. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue la primera en anunciar que Jesús estaba vivo.
Dios le dio el privilegio de llevar el mensaje de la resurrección. Aquí está la clave. Dios usa a los despreciados para hacer cosas grandes. Dios transforma la humillación en honra. Dios levanta a los que el mundo ha rechazado. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si has sido despreciado, Dios quiere usarte. Si has sido humillado, Dios quiere exaltarte. Si has sido marcado por el pasado, Dios quiere escribir una nueva historia contigo. Aplicación. Para nuestra vida. ¿La gente te juzga por lo que fuiste y no por lo que eres ahora en Cristo? ¿Te sientes indigno de servir a Dios por tu pasado? Te han rechazado y menospreciado, pero sigues buscando a Jesús. Salmos 113, 7, 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios puede levantarte de la humillación a la gloria. Dios puede convertirte en un testigo de su poder. Dios puede usarte para llevar el mensaje de su resurrección. Declara en los comentarios: Dios me usará como a María Magdalena. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. El ciego de nacimiento. De la humillación a la manifestación de la gloria de Dios. Si alguna vez has sentido que la gente te juzga por tu condición, que te han señalado como si tu sufrimiento fuera un castigo, o que tu dolor no tiene propósito, entonces la historia del ciego de nacimiento te traerá una revelación poderosa. Este hombre nació ciego, en una cultura donde las enfermedades y las discapacidades eran vistas como consecuencia del pecado. Su vida estaba marcada por la humillación. No tenía esperanza, no tenía dignidad, no tenía futuro. Juan 9, 1, 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La sociedad veía su ceguera como un castigo. La gente asumía que alguien debía haber pecado para que él naciera así. Su identidad estaba atada a su condición. ¿Alguna vez te han señalado por algo fuera de tu control? ¿Te han hecho sentir indigno por tu historia? ¿Te han despreciado sin conocer el propósito de Dios en tu vida? Su humillación no era un castigo, sino una plataforma para la gloria de Dios. Los discípulos de Jesús también pensaban que su ceguera era resultado del pecado. Pero Jesús les dio una respuesta que cambiaría su destino para siempre. Juan 9, 3. Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Su ceguera no era un castigo, era un testimonio en proceso. Su sufrimiento no era el fin, era la preparación para un milagro. Dios estaba a punto de usar su humillación como plataforma de su gloria. Aquí está la gran enseñanza. Lo que el mundo ve como tu mayor debilidad, Dios lo ve como tu mayor oportunidad. Dios no te ha olvidado. Solo está esperando el momento exacto para glorificarse en tu vida. Tu proceso no es en vano. Es parte de un propósito mayor. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy es sufrimiento, mañana será gloria. Jesús lo tocó y le dio una instrucción extraña. Juan 9, 6, 7. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Jesús pudo haberlo sanado con solo una palabra, pero lo hizo de una manera inusual.
Primero lo cubrió de lodo, haciendo su rostro aún más impuro. Luego lo mandó a caminar ciego hasta un estanque para lavarse. Aquí está la clave. Dios muchas veces nos da instrucciones que no entendemos antes de nuestro milagro. A veces, la humillación parece empeorar antes de que venga la gloria. Pero si obedecemos, veremos la manifestación de Dios. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Después de su milagro, fue humillado. Aún más, en lugar de celebrar su sanidad, los fariseos lo interrogaron y lo rechazaron. Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían: «Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo». Otros decían: «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?». Y había disensión entre ellos. Los religiosos no pudieron aceptar el milagro porque no encajaba en su sistema. Prefirieron negar la gloria de Dios antes que reconocer que Jesús era el Mesías. Aquí está la gran lección. No todos celebrarán lo que Dios hace en tu vida. Algunos tratarán de negar tu testimonio porque no encaja con su lógica, pero nadie puede negar lo que Dios ha hecho en ti. Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo: «Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Tu testimonio es la evidencia de la gloria de Dios en tu vida. No necesitas convencer a nadie, tu vida hablará por sí misma. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder. El ciego fue rechazado, pero Jesús lo encontró. Juan 9:35-38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Respondió él y dijo: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Y le dijo Jesús: «Pues le has visto, y el que habla contigo, él es». Y él dijo: «Creo, Señor», y le adoró. Los hombres lo rechazaron, pero Jesús lo recibió. La religión lo despreció, pero Jesús lo abrazó. Los fariseos lo humillaron, pero Dios lo exaltó. Aquí está la enseñanza final. No importa si la gente te rechaza, Jesús siempre te encuentra. Dios permite la humillación porque al final Él mismo te vindicará. Cuando el mundo te cierre la puerta, Jesús abrirá una más grande. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Si el mundo te ha rechazado, prepárate, porque Dios está a punto de levantarte. Aplicación para nuestra vida. Te han despreciado por tu condición o historia. Has sido juzgado por algo que no fue tu culpa. Has sentido que tu dolor no tiene propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios usará tu proceso para su gloria. Dios usará tu humillación como una plataforma de testimonio. Dios te usará para demostrar su poder. Declara en los comentarios: «Dios manifestará su gloria en mi vida». Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Gedeón, de la humillación al liderazgo en Dios. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, que no tienes las habilidades necesarias para cumplir el propósito de Dios en tu vida, que has sido menospreciado y te han hecho sentir insignificante, entonces la historia de Gedeón te traerá una gran revelación. Gedeón no era un hombre poderoso ni influyente.
Cuando Dios lo llamó, él se veía a sí mismo como el más débil de su familia y de su tribu. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios lo llamó valiente, cuando él mismo se sentía un cobarde. Dios lo vio como un líder, cuando él se veía como el menos importante. Dios lo escogió cuando nadie más lo habría considerado. Aquí está la primera. Gran enseñanza. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él hará en ti. Él ve tu potencial, no tus limitaciones. Si Dios te ha llamado, es porque Él mismo te capacitará. Gedeón estaba humillado por la oposición de sus enemigos. Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Cada vez que sembraban cosechas, los madianitas venían y se las robaban. Eran despojados de todo y vivían con miedo. La nación entera estaba en humillación. Jueces 6:6. Así empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A veces, Dios permite la humillación para que volvamos a Él. Cuando todo nos es quitado, es cuando nos damos cuenta de que nuestra única esperanza está en Dios. Aquí está una gran enseñanza. La humillación no significa que Dios te ha abandonado. Muchas veces es solo la preparación para una gran victoria. Dios escucha el clamor de su pueblo y responde en el momento perfecto. Salmos 34:17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Si hoy te sientes humillado, prepárate, porque Dios está por levantarte. Gedeón dudó de su llamado cuando el ángel le dijo a Gedeón que Dios lo había escogido para liberar a Israel. Su primera reacción fue dudar. Jueces 6:15. Entonces le respondió: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Gedeón se veía como el menos indicado. Él solo veía sus debilidades, pero Dios vio su propósito. Aquí está la clave. Dios usa a los débiles para hacer cosas poderosas. Dios no busca a los capacitados, Él capacita a los que llama. Si Dios te ha elegido, es porque Él ya ha puesto dentro de ti todo lo que necesitas para la victoria. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si te sientes incapaz, Dios está a punto de mostrar su poder en ti. Gedeón tuvo que confiar en Dios en medio de la prueba. Dios le dio instrucciones a Gedeón para formar un ejército y liberar a Israel. Pero Dios hizo algo inesperado. Redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Dios quería que la victoria fuera completamente suya. No quería que Gedeón confiara en la cantidad de soldados, sino en el poder de Dios. A veces, Dios te lleva a una posición donde tu única opción es confiar en Él. Aquí está la enseñanza. Dios te puede hacer ganar con menos de lo que crees necesitar. No dependas de tus recursos, sino del poder de Dios. Cuando todo parezca imposible, es cuando Dios se glorifica más. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando eres débil, Dios se hace fuerte en ti. Dios dio la victoria a través de la obediencia a Jueces 7:20-21. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron: «Por
la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Dios usó un pequeño ejército de 300 hombres para derrotar a miles. Dios tomó a un hombre que se veía como el más débil y lo convirtió en un líder victorioso. Dios transformó su humillación en honra. Si Dios hizo esto con Gedeón, ¿qué no hará contigo? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si te sientes débil, Dios está por darte fuerzas. Si sientes que no puedes, Dios te mostrará que sí puedes en Él. Si el enemigo te ha oprimido, Dios te está preparando para una victoria inesperada. Aplicación para nuestra vida. ¿Te has sentido incapaz de cumplir tu propósito? ¿Has dudado de lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Has sentido que lo que tienes no es suficiente? Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no necesita lo que el mundo necesita para darte la victoria. Dios no ve lo que los demás ven. Él ve el propósito que puso en ti. Dios está contigo, y eso es suficiente. Declara en los comentarios: Dios me usará como a Gedeón. Y recuerda, la enseñanza que viene en los próximos minutos puede ser la clave para entender cómo Dios quiere usarte a través de este proceso. No te vayas, porque lo mejor aún está por venir. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Dios tenía un propósito con este mensaje para tu vida. A lo largo de este estudio hemos visto cómo Dios ha usado la humillación para preparar, transformar y exaltar a sus hijos. José fue vendido como esclavo antes de ser gobernador. Moisés fue humillado en el desierto antes de liberar a Israel. Ana fue despreciada antes de dar a luz al profeta Samuel. Job perdió todo antes de recibir una doble restauración. David fue ignorado antes de ser rey. Jesús fue humillado antes de ser glorificado. Pedro negó a Jesús antes de ser restaurado y usado poderosamente. Noé fue ridiculizado antes de ser vindicado por Dios. María Magdalena fue despreciada antes de ser testigo de la resurrección. El ciego de nacimiento fue señalado antes de ser sanado. Gedeón se sintió el más pequeño antes de liderar a Israel en victoria. Y ahora te pregunto, ¿dónde estás tú en este proceso? Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si hoy estás pasando por una humillación, no desesperes. Si hoy te sientes rechazado, ignorado o despreciado, recuerda que es solo una parte del proceso. Si hoy sientes que Dios te ha olvidado, quiero que sepas que Él sigue escribiendo tu historia. Dios no permite la humillación sin propósito. Tu humillación es el preludio de tu exaltación. Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no ha terminado contigo. La prueba que hoy enfrentas será el testimonio que contarás mañana. La humillación que sufres hoy es el camino hacia la gloria que Dios ha preparado para ti. No te rindas. No dudes, no temas. Comparte tu fe y sé parte de esta misión. Este mensaje no solo es para ti. Hay miles de personas en este momento que están pasando por un proceso de humillación y necesitan escuchar esta palabra. Haz algo poderoso ahora. Escribe en los comentarios: Dios está usando mi humillación para su gloria. Dale me gusta a este video.
YouTube solo muestra estos mensajes a más personas si tú interactúas con el video. Si das me gusta, estás ayudando a que más personas reciban esta palabra de esperanza. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para bendecir a alguien más. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada video aquí es una palabra de Dios para tu vida. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de seguir recibiendo estos mensajes. Suscríbete ahora y mantente firme en la fe. Un último acto de fe antes de terminar, antes de que cierres este video. Tómate un momento de silencio. Deja que la música llene tu alma. Habla con Dios en tu corazón. Agradece por todo lo que ha hecho, incluso por las pruebas. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No detengas este video hasta que termine la música. Siente la presencia de Dios en este momento. Confía en que Él tiene el control. Declara en los comentarios: Señor, confío en tu proceso. Dios está contigo. Tu historia no ha terminado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.